En el marco de la celebración por los 40 años de la reapertura de nuestra querida universidad, hoy nos encontramos aquí en este lugar tan especial que es el aula número 706, 1 de septiembre, que es el aula de los primeros pasos. De alguna manera aquí ha comenzado lo que hoy es esta historia tan rica, ¿no?, que tiene nuestra universidad. Y en el marco, decíamos, de este 40º aniversario de la reapertura de la universidad, queremos darle la bienvenida muy especialmente a cada uno de ustedes y a toda la comunidad que nos acompaña a este primer encuentro del ciclo de diálogos que hoy inauguramos con la presencia de Eduardo Sacheri. Si ustedes me permiten contarles, seguramente conocemos parte de su trayectoria tan rica, ¿no?, la de Eduardo, pero es egresado de nuestra casa, de la Universidad Nacional de Luján. Él es licenciado en Historia, así que doblemente el orgullo de tenerlo aquí, ¿no? Es profesor de Historia a nivel secundario y universitario, escritor, guionista, columnista de medios gráficos, televisivos, radiales. En esta aula, cuyo nombre homenajea a los primeros estudiantes, es un placer para nuestra casa realmente tener la presencia de quien va a acompañarnos en un momento muy especial junto a quien fuera su primer o su profesor, ¿no?, quien hoy va a estar allí hablando con nuestro invitado, Jaime Peyre. Así que esta casa va a ser realmente o por lo menos vamos a compartir un momento de fiesta y de celebración con la presencia de un reconocido autor, director, quien hoy nos va a acompañar también como egresado de nuestra universidad, junto con el profesor Jaime Peyre, docente del Departamento de Ciencias Sociales. ¿Qué más decir en este momento? Y si me permiten, voy a parafrasear el título de otro cuento de Eduardo Sacheri. Me van a tener que disculpar por esta emoción de presentar a este querido Eduardo Sacheri. Bienvenido a tu universidad. Bienvenido, profesor Jaime Peyre. Aquí está para compartir este momento tan especial en el marco de estos 40 años de la reapertura de la Universidad Nacional de Luján. Por acá, por el 92, 93, la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Luján, yo era profesor, empecé en Campana en el año 88, con la primer cohorte de Campana, después pasé acá, y en un momento, el que hoy conocen ustedes por Eduardo Sacheri, era Eduardo Sacheri, pero era Sacheri antes de Sacheri. Tenía cabello, como para que comparen. Fue un alumno muy querido mío, y después seguimos en contacto por muchos motivos, pero fundamentalmente porque en el 2017 la Universidad de Luján me pidió a ver si no lo podía traer a una charla aquí. Y después esa charla se repitió en la municipalidad y ahora por tercera vez se hace aquí, en este marco tan significativo de los 40 años de la reapertura de la Universidad Nacional de Luján, ¿no?, de la tan querida Universidad Nacional de Luján. ¿Qué puedo decir yo sobre el currículum de Eduardo Sacheri? Ustedes ya vieron la presentación, conocen, saben quién es. Si no, alguien levante la mano si quiere alguna aclaración más. Eduardo le gusta el contacto con el público y que le hagan preguntas más que hablar, una charla. A él lo que le gusta es que la cosa sea una charla. Y yo soy un facilitador de la charla nada más, así que él va a hablar un poquitito y si ustedes quieren, les ruego yo, para que la cosa sea más fluida, si pueden escribir la pregunta en un papelito y no sé a quién se la pueden pasar sí, a la señora de organización, ¿verdad? Y ella me la va a pasar a mí. Y vamos, yo voy a ir haciendo que la cosa circule en la medida de lo posible y en la medida en que ustedes se involucren también, ¿no? Pero me parece que es suficiente ya con esto. Bueno, efectivamente. Les agradezco mucho que hayan venido, le agradezco a la Universidad de Luján la invitación. Yo guardo
muy en mi corazón a la Universidad de Luján. Me recibí de licenciado en Historia aquí, en esta casa de estudios. Estudié del 94 al 98. Jaime fue profesor mío en un seminario de tesis. Para los que estudiamos este tipo de carreras es muy importante encontrarte con alguien que te oriente, que te paute, que te diga para dónde seguir, para no quedarte a mitad de camino. Y Jaime en ese sentido fue clave en que yo pudiera recibirme de licenciado, y de ahí el profundo cariño y la gratitud que conservo con él. Y con la universidad, que me permitió no solo estudiar mi licenciatura, sino formarme. Creo que lo que estudiamos sirve no solo para lo que trabajamos concretamente, sino nos forma como personas y nos permite pensar mejor las cosas y enfrentar mejor la realidad en todo lo que hacemos. Y en ese sentido, formar con esta conversación que tenemos con ustedes hoy parte de los festejos por los 40 años de la reapertura, para mí es un honor. Mi plan original, cuando era alumno de Jaime, además de tener cabello, era convertirme en un académico, es decir, dedicarme a hacer una carrera eventualmente en el CONICET, además de la universidad, ser un investigador, escribir papers académicos para mis colegas, dar clases en la universidad, cosa que hice en la Universidad de Buenos Aires durante muchos años. Ese era mi plan de vida. Pasó otra cosa y todo esto de escribir ficción, publicar ficción, primero cuentos, luego novelas, luego guiones cinematográficos, fue ampliándose mucho, mucho, mucho y terminó siendo como mi trabajo principal. Y la historia no le pude dar todo el tiempo que me gustaría, aunque sigo dando clases en una escuela secundaria los días lunes. No doy más clases en la universidad porque no me da el tiempo. Pero bueno, ahí estamos, así que de nuevo, para mí es un placer que me reciba mi universidad tantos años después. Charlemos, vamos a empezar con Jaime, pero si tienen cosas que Traten de hacer una pregunta porque Eduardo es una persona que tiene una memoria emotiva muy intensa y se va a emocionar rápidamente. ¿La tesis de qué temática fue? Mi tesis fue seguir a dos historiadores franceses que a mí me gustaban mucho, que eran Georges Duby y Michel Bovell, en sus libros de la década de 1960, 1970, 1980, analizando cómo el paradigma de materialismo histórico en el que se habían manejado de entrada se iba erosionando. Su manera de escribir historia y su manera de probar en historia se iba erosionando a medida que cambiaba la situación internacional y el socialismo real se iba derrumbando en los 80 y los 90 por detrás. Algo muy específico, sobre lo que no los voy a aburrir demasiado. Después les cuento. Se puede glosar. Bueno, sí, les voy a contar. No, mentira. Se puede glosar, pero vamos a pasar por encima de eso porque hay mucha gente que no es de historia. No dijo lo de los Oscars, o del Oscar, pero no lo quiero decir demasiado porque sé que le va a molestar. ¿Sabés qué? Ayer se cumplieron 15 años que se estrenó El secreto de sus ojos. Exactamente 15 años. A ver si ingresan. No te tenía de maestro de ceremonia festivo, Peire. Pidiendo un aplauso Y ya para que el Oscar. celebramos los 40 años de Luján, que es una gran cosa, también podemos celebrar eso, ¿no? ¿Vamos a hacer la consulta? ¿Cómo lo veo a Bacari? Vamos a hablar un poco de cosas importantes. Yo estoy entusiasmado, no sé por qué. Es el nuevo técnico de Independiente. ¿Qué decirte? Yo voy siempre a la cancha. Voy siempre a la cancha.
Voy siempre a la cancha. Le quiero dar la oportunidad de que a lo mejor ahora con los refuerzos la cosa empiece a acomodarse. Me parece que la situación de Independiente arrastra, te diría, 20 años de pésimos dirigentes y no paramos de caer. Entonces, ojalá eso cambie, pero... ¿Usted no será farmacéutico por casualidad? Digo, por los antidepresivos que tienen que tomarlos de Independiente cuando van a la cancha. Estamos hablando un poquito afuera. Es muy interesante cómo el amor, para que le demos a esto un enfoque, el amor por un club, es muy interesante ver este momento en que se vuelve definitivo. Yo no creo que todos nazcamos destinados a ser hinchas de... Una parte de nosotros sí, en el sentido que lo heredamos, en general de nuestros padres, de algún familiar, nuestra madre, un abuelo. Yo pertenezco a esa mitad. Pero también es muy lindo recabar las historias de los que se enamoraron en algún momento. El color de una camiseta, un ídolo que vieron jugar y los deslumbró, un villano que los entusiasmó, el barrio en el que se criaron, una campaña determinada, una derrota. Vieron perder a un equipo y dijeron, yo estoy con esto. Es muy lindo esto. Ahora, creo que uno tiene una edad donde puede cambiar. De hecho, hablábamos de eso hace un poquito. Ahora, hay un momento que, una vez que elegiste, listo. Y me parece que teniendo los seres humanos una vida tan cambiante en tantos aspectos y tan frágil en sus certezas, esto de querer siempre a un club es algo muy lindo. Por eso jamás me meto a boquear con respecto a los demás clubes. Nunca. Con ninguno. No sé, Peire, sí, usted, seguimos con el público. Bueno. Bueno, en principio... Eres hincha de River. No se quiere parar, Walter. El rector de la universidad. Bueno, en principio agradecerles a ambos por esta participación. La verdad que, como te decía recién, es un acto de humildad que vengas a visitarnos de nuevo después de tu grato pasar por nuestra universidad y por supuesto Jaime, que está disfrutando de su jubilación, venir a ayudarnos en esta presentación. La verdad que les agradezco infinitamente que nos ayuden a festejar estos 40 años de la reapertura. Una reapertura, y permítanme todos los de historia, porque voy a hablar un poco de historia, muy chiquitito, pero tengo que recordar que nuestra universidad hace 40 años fue reabierta luego de una dictadura militar que la cierra. Y he escuchado a varios historiadores, he leído muchos libros sobre las causas del cierre y hay discrepancias, como en toda historia, en todo relato que se cuenta. Sin lugar a duda hay una cuestión ideológica alrededor del cierre, pero también un ataque decisivo hacia un sistema que se había realizado de una expansión universitaria a través del Plan Tacchini, que se trataba de liquidar. Creo que la Universidad Nacional de Luján fue de alguna manera un experimento para luego seguir con otras. Creo que la intervención decisiva de una comunidad universitaria que se alzó en defensa, conjuntamente con un conjunto de intendentes y de personas que tenían relevancia en su momento, hizo que esto no siguiera a otros lugares. Y bueno, en estos 40 años no fue el único intento de desfinanciar el sistema universitario. Hubo otro intento fuerte en los 90 y en este momento hay, y debo decirlo, estamos justamente en un día que es una jornada de visibilización de los conflictos que estamos teniendo a principio de año, desde el principio de año. Un poco algunos puntos se han solucionado luego de la marcha de abril, que fue una marcha muy numerosa,
Y bueno, en esa marcha nosotros reclamábamos 5 puntos, ¿no? Reclamábamos, por un lado, los gastos de funcionamiento, por otro lado, el salario de los docentes y no docentes, que sigue estando en conflicto, la quita de incentivo y financiamiento para la investigación, la ciencia, la tecnología y la extensión, las becas de los estudiantes, que se vio muy, pero muy desmejorada, y con el costo tremendo que están teniendo los colectivos, la nafta y demás, hace que sea muy, muy complicado el viajar y sostener el derecho que tienen los estudiantes a la educación. Con todo esto, Eduardo, me gustaría hacerte una pregunta, y es, ¿qué significa para vos la educación pública en general, no el sistema universitario, sino qué te significa la educación pública como un derecho que tenemos los argentinos a comparación de otros países que seguramente has conocido? Bueno, me parece que, me parece que forma parte de nuestro sentido común compartido la extraordinaria importancia que tiene la educación pública en nuestra sociedad, y creo que es en una sociedad que en general se ha discutido mucho a sí misma a lo largo de las décadas y los siglos. Me parece que uno de los grandes consensos que en general hemos construido y que no estaría bueno perder es la importancia de la educación como herramienta de progreso y herramienta de cambio. Así que me parece, digamos, clave que siempre tengamos claro que, así como, digamos, creo que es un derecho, creo que todos los involucrados en el sistema educativo tenemos también la responsabilidad de ofrecer a nuestros alumnos lo mejor de lo que tenemos. Para mí dar clase es una responsabilidad. Me refiero a que lo mejor de mí tiene que estar los lunes con mis alumnos de secundario, más que lo que hago yo después el resto de la semana escribiendo los libros. Lo digo pensando en que me parece que necesitamos ser un instrumento de calidad, nosotros los docentes y las instituciones educativas, para estar a la altura de lo que la sociedad necesita de nosotros. ¿Y vos cómo tomaste tus años de estudiante? ¿Los recordás, sin duda? Pero ¿qué recuerdos tenés emotivos de esos momentos? ¿Qué te acordás? ¿Qué significado tenía venir a estudiar? Mira, estudiar historia para mí fue... Siempre me encantó estudiar historia. O sea, entre ustedes hay gente muy joven, gente que no lo es tanto. Los que no somos jóvenes, nos damos cuenta cómo cuando nos tocó decidir qué íbamos a estudiar, éramos extremadamente jóvenes. Ese es un tema grande, y es algo que suelo hablar mucho con mis alumnos de secundario, que son de los más grandes. Esto que uno tiene que tomar una gran decisión profesional en principio, a una edad donde todavía hay un montón de cosas que no tienen ni idea de qué va a ser. En mi caso, cometí un gran error. Estudié historia porque me gustaba estudiar historia, desconociendo lo que era trabajar en historia. Es decir, yo te jorobaba antes, hablábamos de todo el CONICET y si hubiera podido entrar a un sistema de becas. Yo no sé si hubiera disfrutado tener una vida de archivo como tienen los investigadores. Cuando salí del secundario yo estudiaba historia y estudiaba derecho. Estudiaba las dos porque conseguí trabajo en un juzgado criminal en Capital Federal.
trabajar en tribunales medio como que todo el mundo te dice, flaco, estudia Derecho, ya que estás en tribunales porque puedes hacer carrera. Pero aquí no se cursa Derecho en Luján, sigue sin cursarse Derecho, ¿no? Ah, entonces podemos hablar más de los abogados, perfecto, bien. No, lo que me resultaba era... Pero va a quedar grabado. Pero va a quedar grabado. Carta documento del Colegio de Abogados. Libertad de expresión. Bueno, amparándome en la libertad de expresión voy a decir, yo iba a estudiar historia e iba a estudiar Derecho. Tenía clase de historia social y clase de Derecho procesal. Entonces dije, no puedo pasarla así de bien y así de mal en la misma vida. Me quedé estudiando historia. Entonces, cuando nos conocimos, digamos, el gran recuerdo, a medida que fui avanzando a recibirme de profesor primero y de licenciado después, yo me iba acercando a un desfiladero que era, ¿me va a gustar trabajar como docente? ¿Y me va a gustar trabajar como investigador? Después la vida me demostró que como docente me gustó mucho trabajar, pero de casualidad. Quiero decirles, lo hice y me encantó, pero no es que yo lo tenía como vocación. Son esas cosas que pasaron y gracias a Dios pasaron del lado que me convenía a mí. Y lo de la investigación no cuajó y surgió todo este otro trabajo de la ficción, que cuando nos conocimos nosotros, yo escribía mis primeros cuentos meramente por placer, o por necesidad, o porque me hacía bien, sin la voluntad de que nadie los leyera nunca. Ese era mi planteo literario. Quiero que esto no lo lea nadie nunca. Pero sin embargo el derecho procesal sirvió para el Oscar, tengo entendido. Mira, O estoy... no, es que cuando yo trabajé unos 5 años en un juzgado criminal, me fui de ese trabajo a un trabajo administrativo horrible, pero donde ganaba mejor sueldo, para seguir estudiando. Vos me conociste mientras yo tenía ese trabajo horrible. Y con una enorme visión de futuro era ese trabajo, porque eran los años 90 y era un mayorista de videoclubes. Si necesitan asesoramiento empresarial, negocios pensados a futuro, talk to me. O sea, no solo era un laburo horrible, sino que era un laburo que todos los días había pésimas noticias, cada vez la gente tenía más cable, cada vez había más película pirata, cada vez mi laburo estaba peor, o sea, todo horrible. Y yo extrañaba tribunales de una manera, con una congoja, porque el laburo en un juzgado era algo interesantísimo para una persona joven. Era un juego de sentencia, además. En esa época se dividían en juegos de instrucción y de sentencia. Los juicios eran escritos. Entonces vos en cada expediente tenías las actuaciones policiales, las declaraciones de los testigos, la indagatoria de los detenidos, la acusación del fiscal, la defensa del letrado, la sentencia. En tu trabajo cotidiano tratabas con jueces, fiscales, detenidos, víctimas. Y yo después me fui a trabajar y cada tanto yo soñaba, pero esos sueños recurrentes que algunos tenemos, que a veces cambia un poco el argumento, pero van por el mismo. Yo soñaba que volvía a trabajar a tribunales. De vez en cuando soñaba y me despertaba con la decepción de, pucha, no, era un sueño. Cuando empecé a escribir cuentos, digamos, tenía dando vuelta una historia vinculada, imaginada, de ficción, vinculada con ese mundo tribunalicio. Finalmente tuyo. Cuando escribí La pregunta de sus ojos, que es mi primera novela y es la que le dio origen después a la película,
No soñé nunca más con tribunales. Pero ¿por qué les cuento esto? No es a nivel charla, coach, motivacional, tu sueño, no. Nada que ver. Sino, para mí escribir es la manera de hacer los duelos. No importa qué duelo. Es como las cosas, bueno, duelo siempre tiene como una carga negativa, pero todas esas cosas que uno tiene profundas en la vida dándole vuelta, lo que temés, lo que perdiste, pero también lo que deseás, lo que anhelás. Escribir a mí me permite sacarlo afuera y que me deje de presionar, que me deje de angustiar, que me deje... yo ahora, después de muchos años de este laburo, tengo claro el mecanismo. Cuando lo empecé a hacer, lo único que tenía claro es que me hacía bien y dormía mejor. Pero en el fondo es eso. Perdón, ¿cómo cambia tu vida después de hace 15 años esta parte con el otro? Mirá, en realidad fue... Yo les decía, el 13 de agosto de 2009 se estrenó la película. Y lo primero que pasa antes del Oscar es que es un boom la película. Que no, porque uno se queda con el Oscar. Pero hay ciertas películas argentinas que fueron muy grosas a nivel de la recepción que tuvieron en la propia Argentina. Y eso es muy importante por un montón de motivos. Empezar que un montón de gente te conozca en tu propio país. Yo tenía mi público antes de eso, porque mis cuentos de fútbol, capaz que más de uno lo ubica alguno, los habían difundido mucho en Radio Continental, en Todo con Afecto, con Alejandro Apo, y eso a mí me había permitido empezar a publicar, ni más ni menos. No solo a publicar, a vender. No era que vendí una locura. Es muy difícil. Pero terminaba el año y con los derechos de autor, con mi mujer decíamos, no vamos de vacaciones. Con los libros, digo, antes de la película. Ahora, lo que hace la película, la ven tanta gente que de repente mis libros se empiezan a vender más. O sea, el que se compra, el de la pregunta de sus ojos por la película, dice, ¿y qué más tenés de este? Estos libros de cuentos. Bueno, a ver, dámelo. Entonces empieza a ser como una red. Y empieza así como un vértigo de unos meses, porque la película se sigue viendo, agosto, septiembre, octubre, noviembre, Argentina la manda, la Academia Argentina de Cine la manda como candidata argentina al Oscar. Eso es súper importante. ¿Por qué le digo esto? Porque Argentina manda una película por año. Y deciden los miembros de la Academia de la Argentina. Vos podés quedarte ahí. O sea, tu película puede morir ahí, morir en el camino este del Oscar. Les doy un ejemplo que para mí es muy significativo. ¿Ubican la película 9 Reinas? Para mí es un peliculón. Argentina no la mandó al Oscar. Ese año Argentina mandó Manuelita, la de animación de García Ferré. ¿Les pareció que por el lado técnico de la animación podía ser que... Muy bien lo de Manuelita y lo lento. Espero que hayan... Yo no tengo esa velocidad. Bueno, Argentina la manda. En diciembre, de las 80 películas que van en todo el mundo, queda una short list, en esa época era de 9 películas. El secreto de sus ojos queda entre las 9 películas. Los que no habían ido al cine a ver la calle, vamos a ver la que quedó entre las 9. En enero queda finalista, queda entre las 5. Los que no la habían ido a ver, dicen, finalista del Oscar, vamos a verlo. O sea, la gente siguió yendo al cine a verla. La legislación en algunos países, incluso en la Argentina, el autor del libro y del guión cobra por cada entrada de cine un porcentaje minúsculo. Realmente es muy bajito.
Pero si la película la ven 3 millones de monos, te compras una casa. Eso te cambió. Entonces, y termino con esto, cuando la película gana el Oscar, pasa lo mismo para fuera del país. O sea, el Oscar no es plata, no. El Oscar es una estatuita que encima se le quedó Campanella. Está bien, es el director. Pero lo que es el Oscar es trabajo. O sea, yo ahora te puedo decir lo que tus libros eventualmente empiezan a viajar, o sea, se empezaron a vender en toda América Latina y en España, y esa novela se empezó a traducir un montón de idiomas. ¿Por qué? Porque ganó el Oscar. O sea, el Oscar es como una vidriera descomunal. Que tenés que ligar. ¿Por qué digo tenés que ligar? Ponele que te toca competir en 3 a 5. Había películas que en principio eran muy fuertes, muy poderosas. Estaba La cinta blanca de Haneke, y había una francesa que se llama Un profeta, que también... ¿Alemana, La cinta blanca? Sí. Tremenda película. Claro, pero ponele, si te toca con La vida de los otros. No sé si la vieron, La vida de los otros. Sí. Es otra alemana, ahora me acuerdo. Es un peliculón de novela. Y capaz que perdés. O sea, yo sigo pensando que El secreto de sus ojos es una muy buena película. Pero también, como en tantas cosas de la vida, tenés que ligar. O sea, vos podés jugar bien al truco, te toca un 5, un 4 y un 6, de 3 palos distintos, y magia no vas a hacer. Vamos ahí, después allá. Está lleno de hinchas independientes esa fila. Está muy bien. Mientras no hablemos, ya me preguntaron de Bacari, pobre Bacari, lo tiré abajo del tren, pero no. Espera. Sí, después. Bueno, no, primero que a mí también me viene toda una memoria emotiva porque mi mamá era la que escuchaba los cuentitos de Gato, y me acuerdo de estar con ella y decir, bueno, es el horario, vamos a poner, y ahí te conoció y empezó a hablar de vos. Nos hizo conocer, obviamente. Pero, bueno, yo soy más o menos coetánea de la época en que vos cursaste en la ULU. Y nada, yo quería volver a la pregunta que te hicieron de cómo fue tu paso como estudiante en este sentido, porque a mí, por ejemplo, me cambió mucho el tema de la participación estudiantil en la universidad. Participé mucho, bueno, tuve muchos años, ciencia de la educación yo, y profesora a nivel inicial. Entonces, había toda una participación de los estudiantes que fue muy interesante, a mí me formó muchísimo. De hecho, en este momento soy coordinadora nacional del SERPA, del Servicio Paz y Justicia, trabajo con Pérez Esquivel hace más de 25 años, y a mí me marcó a fuego. Ajá. No solamente la formación, que para mí fue de excelencia, sino la participación estudiantil que agradecé. Quería saber si vos habías compartido alguno de esos espacios que había pasado, o fue otra la trayectoria por la cual... Mira, la mía fue diferente en el sentido de... Yo me casé muy joven y tuve a mis hijos joven. O sea, tuvo un estupendo efecto, pero un nivel más íntimo de mis amigos, ponele, ¿entendés? No de una militancia estudiantil, suponete. O sea, no, porque aparte yo había perdido a mi viejo de muy chico, entonces había como una cosa muy instrumental. No sé si loco, estás perdiendo horas de laburo en la facultad, que no es perderlas, entendeme en qué sentido lo digo, o sea, entonces mi enfoque fuese, sí, mis mejores amigos de la vida son mis amigos de la facultad, pero tengo amigos, bien como todo, de la primaria, del secundario y de la universidad, pero los más amigos son los de la universidad porque, extrañamente a lo mejor, porque nos conocimos más grandes, pero ese es más o menos mío.
hilando un poco lo que manifestabas hoy, hay momentos en la vida donde uno se encuentra en determinados lugares inesperados, o la vida te lleva, pero de todos modos se puede hacer la consideración de que además uno elige estar en ese lugar. Porque de pronto tenés la oportunidad y es la decisión tuya de ponerte o no ponerte. Podrías haber seguido tranquilamente en el juzgado y no animarte. Dijiste algo que me pareció trascendente, que cuando escribías no importaba que te leyeran. Ya lo escribías como tu propia terapia. Ya lo escribías como ese duelo que vos decías que podías hacer. Yo pensaba en un ejemplo más o menos gráfico de esa situación y digo aquel que canta debajo de la ducha y hasta le da vergüenza que alguien lo escuche, ¿no? Pero en un momento alguien le dice, bueno, tenés que salir a escena, tenés que cantar. Al escritor Eduardo Sacheri, en el momento donde ese escribir para sí se modifica el escribir para otros, ¿hay un cambio? Supongo que es inevitable que lo haya. Yo te diría que yo no quiero sonar antipático, pero yo no escribo para otro. Ahora, como sé que me van a leer, trato de escribir también para los otros, que no es lo mismo. Pero yo sigo escribiendo para mí. Es el mejor yeite del mundo. O sea, yo escribo para mí, me hace bien y la gente lee los libros. Pero es así. Sí es verdad que para que los demás eventualmente gusten de lo que vos escribís, tiene que estar bien construido ese artefacto. Porque a lo mejor entre nosotros hay mucha gente que le gusta escribir. Y viste, a veces, muy a menudo me preguntan, ¿qué te parece? A mí me gusta escribir. ¿Escribo o no escribo? Sí, escribí, es mi respuesta. Ahora, si vos querés que lo que vos escribís signifique algo para otros, tiene que haber todo un laburo de que eso esté bien hecho, que es re difícil definir qué significa que esté bien hecho. Pero a veces uno, cuando escribe, comete el error, digamos, uno en general escribe atravesado de emociones, por algo escribe, pero el que lee no está atravesado de emociones. Y a veces en quien no tienes tú en cuenta, comete el error de, como yo estoy escribiendo emocionado y esto me conmueve, al otro le va a gustar y le va a conmover. Es como un péndulo. O sea, yo lo escribo y para mí significa cosas. Pero en el mejor de los casos, cuando vos lo recibís, para vos no significa nada eso que yo escribí. Si está lo suficientemente bien, empezará a acercarse a tus emociones y a tus sentimientos. Y ahí sí te lo harás propio. Y ahí sí te hará terminado el péndulo. Eso sí, lo fui aprendiendo de empezar a tener lectores. Cosa que antes no tenía ni idea. Eduardo, Sí. un gusto. Bueno, Sí. es tuyo también acá, Eduardo. Pasaste un poco por la historia de la universidad, fuimos 15 años para atrás, te llevo a la TV. Cuando interactúas con el invitado, hay un poco de lectura de cada uno, aparecen las preguntas. ¿Conoces un poco ya la característica del invitado para elegir el libro? ¿O voy a la biblioteca, agarro y aparece mi creatividad para interactuar con las preguntas? Una. Dos, apareció algo de tristeza que en la última parte está nosotros dos en la tormenta. Y tres, le mandamos el mejor jugador que tenés, que es Fedorco, y en su momento tuviste al Gomito Gómez. Gracias. ¿Qué es todo esto, Eduardo? ¿De qué estamos hablando? Por el amor de los más altos valores éticos. Arrancamos por el final. Por favor. Explicá de qué cuadro sos. Soy Guillermo H. Bueno, Y somos amigos.
Y somos amigos, es cierto, somos amigos. Qué difícil eso. Bueno, Y con lo de Fedorco Chicago es un no muy buen decimos... defensor que vino a Independiente de Nueva Chicago. Claramente vino como supuesto suplente y se instaló muy bien como titular y la verdad que lo valoro. En relación a lo que me decías de las entrevistas de TV y la elección de los textos, elijo cuentos que me... Tengo como una batería de cuentos que me gustan, pero trato de que les pueda sacar algo de jugo vinculado con el invitado que tengo. Fue excelente el de Mariposas con el jugador de Campo, estuvo espectacular. Es que depende mucho del invitado o de que se suelten a charlar. Es un programa en Deport TV que se llama Contar la Vida, a lo mejor no todos lo ubican, que es entrevistar a deportistas con la lectura de un cuento. Es una gran idea, no es mía, la idea es de los productores. Lo que tiene de lindo el programa es que en general los deportistas suelen estar muy a la defensiva, sobre todo los futbolistas, porque siempre le están preguntando las mismas cosas y desde un lugar como el periodismo deportivo actual realmente, sobre todo el televisivo, es una cosa... Lamentable. Yo Sin lo puedo palabras. decir, yo lo puedo decir, bueno, soy famoso, lamentable. No, sí, lamentable, o sea, todo gritando ahí, entonces está lindo cuando los muchachos se sueltan a poder hablar un poco, es muy lindo. Creo que estaba... Sí, allá al final, sí. Yo quería volver al tema de la escritura. Sí. Técnicamente, ¿cómo te enfrentás a un texto nuevo? ¿no? ¿Qué es lo primero que sale? Si haces fichas o cuánto tiempo escribís por día. ¿Cómo es tu forma de escribir? Mira, yo calculo que hay como dos grandes, así como hablamos de dos maneras de hacerse hincha de un club, creo que hay como dos grandes maneras de escribir. Yo participo de una, pero te digo cuáles son las dos, que de hablar con un montón de gente que labura de esto. Hay gente que planifica mucho, organiza, prepara y después escribe. Y hay otra que se deja llevar intuitivamente. Casa la computadora, un cuaderno y empieza y se deja llevar por donde sus emociones, sus pensamientos lo van conduciendo. Cualquiera de las dos funciona o cualquiera de las dos no funciona. Lo importante es, depende de cada uno de nosotros. Yo soy del primer grupo. Es decir, ponele, a mí se me ocurre una idea. Se me ocurre un tema, sobre todo para una novela, porque una cosa es un cuento, ¿viste? Un cuento puede tener como una cosa. No sé, Esperándolo a Tito es un cuento de fútbol que a lo mejor más de uno conoce. Hay un tema, estrella del fútbol internacional, ¿viene o no viene? Viene. Fin, eso es un cuento. El secreto de sus ojos, que es una novela. Un montón de personajes, un crimen, primero impune, lo encuentran, pero lo largan, pasa el tiempo. Eso no es un cuento, eso es una novela. O sea, hay historias que... Un conjunto de peripecias, un conjunto de personajes, un transcurso temporal en un cuento no entran. Eduardo, pero vos te lo imaginás antes, en principio, o empezás del principio y... Por eso decía, en un cuento capaz que se te ocurre como todo junto, en una novela se te ocurre un tema, algo de lo que querés hablar. Se te ocurren personajes, se te ocurren cosas que le pasan a esos personajes en relación a ese tema. Esa es una etapa donde no escribo, sino tomo apuntes. Imagínense como cuaderno de apuntes de la facultad, flechas, globitos, listas de cosas, repetí, tachás, hojas y hojas de eso. Cuando yo tengo muy claro, y pueden pasar meses de eso, cuando yo tengo muy claro, bueno,
La historia es, en este momento, el tema es este, los personajes son esto, y sucede esto, 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 y la novela arranca acá y termina acá, ahí me pongo a escribir. Yo. Pero ¿por qué me sirve a mí ese sistema? Porque una novela vos la estás escribiendo durante meses y meses y meses, a lo mejor 1 año, 2 años, y cuando estás por la mitad, es como si vos estuvieras nadando en el medio del mar. Levantás el cogote y no hay tierra en ningún lado, porque saliste de un lugar que abandonaste hace mucho y te falta mucho para llegar a la otra orilla. Entonces, a mí me sirve decir, espera, ¿dónde estoy? Cuando están en esta altura, después va a pasar esto y después va a pasar lo otro. Esa es mi manera. ¿Cuántas horas? Ten en cuenta que yo tengo una situación recontra excepcional, que es que vivo de esto. Ahora. O sea, los primeros cuentos que yo escribía, los escribía a la noche cuando podía. Y por eso escribía cuentos, porque en un par de días vos sabías si funcionaba o no funcionaba. Ahora, que es mi trabajo principal, salvo los lunes que voy a dar clase a la mañana, 8 o 10 horas todos los días, 4 o 5 horas, almuerzo, siestita y toda la tarde. Ponele, hoy vine acá a la tarde, la mañana estuve laburando. Pero repito, tengo esa ventaja. Porque además hay otra cosa que es como yo laburo de vez en cuando en el mundo del cine o de las series, ese es un mundo muy bien remunerado en relación a la literatura. Entonces, viste, como tener un kiosco en Rivadavia y, viste, camina solo. Cuando camina solo. No sé si se comprende, o sea... Entonces está bueno tenerlo. Se envidia también. ¿Eh? Se envidia también. Pues, estamos hablando... No, para, porque hay otra gente que quiere preguntar también. Hay 4 preguntas más. A ver, sí. No, igualmente, parte de esto del oficio que estaba contando, ya fue respondido de alguna manera, pero simplemente contarte en 30 segundos esto. A mí me tocó el viaje de Campana-Rosario por trabajo, mucho tiempo escuchando a Apo. Y yo te digo que es inigualable tener que manejar para llegar a un lugar y escucharte relatar por la voz de Apo. ¿Sí? La otra pregunta tenía que ver, ya está respondida. ¿Sí? Entonces vamos allá atrás, después vos. Allá atrás. Sí, te voy a cambiar un poquito. Ahí dice fútbol por la historia, pasión por la historia y el fútbol, ¿no? Es que dije allá atrás y se equivocó. Dale, dale, no, dale. No, ya inició. Sí, dale. No, perdón. No, seguí. Hubo una confusión. No, la pregunta es, ¿cómo poder relacionar esto, ¿no? La carrera de historia, por un lado, el pensamiento analítico, crítico, te lleva, digamos, a un cierto relativismo, vamos a decir, y por otro lado la idea de la pasión, que es prácticamente todo lo contrario, ¿no? Yo, por ejemplo, también soy hincha del Deportivo Colón, voy a la cancha y en una Chicago está todo bien, pero bueno, no entiendo esta rivalidad exacerbada que muchas veces te lleva incluso a, lo digo muy entre comillas, a un fascismo, ¿no? de nada. Al almirante Brón decirle tal cosa, al otro tal cosa. Y que genera una violencia. Entonces digo, bueno, ¿cómo compatibilizamos eso, no? Porque es realmente difícil ponerle un freno a esa pasión para racionalizar un poco y decir, bueno, acá me freno. Sobre todo en Argentina, que sí. No voy a la pasión. Sí, yo, mira, hablando del tema de la pasión, que veníamos hablando de eso en el auto también con Jaime, yo suelo decir que para mí la pasión tiene demasiada buena prensa. Lo ves antes de un mundial, antes de la Copa América, todas las publicidades hablan de la pasión, y hablan de la pasión como algo hermoso. Y de hecho, una de las escenas más recordadas del Secreto de sus ojos es ese monólogo de Francella que termina diciendo: uno puede cambiar de todo en la vida, pero hay una cosa que no puede cambiar de pasión.
Y en general, cuando vos, en las redes está por todos lados ese pedacito de la película, hay una actitud muy celebratoria con ese monólogo. Pero ese monólogo no arranca ahí. Ese monólogo arranca con el personaje de Franchella y el de Darín sentados en el otro extremo del bar. Y lo primero que dice Franchella, digo, uso los nombres de los actores porque se van a ubicar mejor con los personajes. Mírame a mí. Soy joven, tengo una mujer que me quiere, y sin embargo, y se pone a hablar de su alcoholismo. Mírate vos. Estás enamoradísimo de Soledad Villamil y la mina se va a casar con otro, y no te da bola, no te registra. O sea, el personaje empieza definiendo la pasión como una prisión, como un padecimiento, como lo que es la pasión. No sé, me parece inevitable que somos una contradicción caminando. Y somos las dos cosas, pero somos un cerebro a cargo. Recordemos, si no, esa vieja definición periodística del crimen pasional. No, espera. Yo puedo tener un montón de impulsos, un montón de deseos, pero tengo un cerebro que supone me tiene que decir hasta dónde. Entonces yo puedo tener infinita gana de ganar el próximo clásico. Ahora, de romperle la cabeza a uno, hay un abismo. Indudablemente, los juegos, y el fútbol es un juego, su virtud es al mismo tiempo su peligro, porque hacen aflorar lo primitivo, lo primario, lo primigenio, lo básico. Piensen cuando juegan a lo que jueguen. Entonces, te pones a jugar a dígalo con mímica con tus amigos un sábado a la noche. Estás jugando y se te va la vida. Vos te pones afuera por un momento de lo que están jugando y están jugando a dígalo con mímica. A ver, ubíquense, no se enojen, no hagan trampa. Lo que tiene de maravilloso el juego es que genera esa suspensión del mundo. Es lo mismo que hace el arte. Vos lees un libro, o ves una película, o escuchás una canción, el resto del mundo entra en suspensión. Y eso está bueno. Lo que tiene el juego es que te está pasando a vos, de un modo profundo, y estás viviendo o muriendo. Es así de simple. No, y no lo digo en chiste. Cuando, no sé, estás jugando tu equipo, o vos estás jugando a lo que sea, vos si ganás, vivís, si perdés, morís. Por eso es tan importante tener una cabeza detrás que diga, esto es una metáfora, máster. Esto es una metáfora de morir y es una metáfora de vivir, para que vos experimentes esto y salgas de acá sabiendo que estás vivo y que te vas a morir y a ver cómo seguís manejando tu vida. El ser humano inventó el juego para esto, no para que le rompas la cabeza a tu rival. Es más, antes nos rompíamos la cabeza, no metafóricamente. El juego está para evitar, pasa que nuestros impulsos son tan profundos y tan atávicos que la tentación de seguir rompiéndonos la cabeza sigue existiendo, me parece. Digo yo, no sé. Allá atrás, sí. Gracias. Me gustaría saber cómo fue tu recorrido como escritor. ¿A qué me refiero? Si en realidad hay una formación previa, como tuviste la formación académica para llegar a ser licenciado en Historia, o sos realmente un talentoso intuitivo. Si ha habido herramientas que sumaste, cómo llegás después a perfeccionarte y llegar a guionista. No diría un talentoso intuitivo, solo uno intuitivo. Pero un intuitivo muy lector. Leo desde los 4 años. Leo todo lo que se me cruza. Leo
ávidamente, desesperadamente, amorosamente, eróticamente, leo y leo y leo. Y no se puede escribir si uno no lee. Fin. Lamento ser así de categórico. Esperá, no se puede escribir para que te lean otros. ¿Vieron esto que estábamos hablando antes? Vos querés que los demás te entiendan, vos querés... Lee, loco. No hay manera... Todos los músicos escuchan música. Todos los músicos se pasan escuchando música, ajena, no propia. ¿Por qué? Porque los afina. Leer te afina. Por supuesto que cuando lo que he perdido desde que escribo es la lectura ingenua. Entonces yo cada cosa que leo rompo el juguete inevitablemente para ver cómo está hecho. Es otra manera de leer. Y esa misma intuición, cuando Campanella me propuso escribir juntos el guión del Secreto de sus ojos, para mí era muy importante estar, porque me parecía clave para que no se perdieran ciertas cosas que yo quería que estuvieran, o para procesar los cambios que él quería de un modo que a mí no me resultaran tan chocantes. Lo que hice fue conseguirme 2 o 3 guiones de películas argentinas y ver las películas mirando el guión. O sea, más berreta no se consigue, pero bueno. Entonces yo decía, escena 1, acciones y diálogos, acciones y diálogos. Y además, por supuesto, que el primer guión lo hice junto con Campanella, que realmente es un maestro en lo que hace. Entonces es como tener un curso intensivo de... después laburé con Taratuto, después laburé con Borenstein. No sé. Menos mal que pregunta este sector. Vamos a generar un poco de competencia. Pocas preguntas de acá. Es más, la de Bacari y no sé si tuvimos más. Sí. ¿Qué tal? No voy con fútbol. Yo te quería preguntar, bueno, en todas tus novelas la historia argentina está muy presente. Quizás en Papeles en el Viento es la que menos, ¿no? Cierto, sí. En la próxima que viene también la historia argentina está muy presente. Y no, ¿Cómo sabes la próxima que viene? Porque te sigo a... ¿Ya hablé yo? Ya hablé yo. Ah. Bueno, no spoilemos de qué. No, podemos. Después lo... La pregunta era, si no se te olvidó... Hay preventa después. Escribir sobre historia de otros países, historia universal, o por qué siempre... Vos siempre decís que la cercanía, Castelar, te escribís por esos lados, pero ¿se te ocurrió escribir, no sé, historia de otro país? No, porque la vida que necesito entender es la mía. Y yo vivo en Castelar. ¿Entendés? Y nací en el 67 y fui chico en los 70 y adolescente en los 80 y tuve a mis hijos en los 90 y siempre viví entre Castelar y Ituzaingó. Y por supuesto que como licenciado en Historia inscribo la historia argentina en una historia más global, pero lo que necesito, el mundo que conozco es este, y confío en que si yo cuento bien mi mundito minúsculo, tiene más conexión con el mundito minúsculo de uno que vive en Singapur de lo que parece en primera instancia. Porque yo cuando empezaron a traducir los libros, esto que hablábamos antes, yo digo, ¿quién va a entender El secreto de sus ojos? Y me pasó cuando el día anterior a la entrega de los Oscars se hizo una actividad, ya estaba cerrada la votación, pero una actividad para los miembros de la academia que habían votado en la categoría de película extranjera. Y pasaban 5 minutitos de cada película de las candidatas. Y pasaron, lo elegían ellos los 5 minutos que pasaban. Y los 5 minutos que eligieron, estábamos con Campanella, y si yo les preguntara, no le pegan ni loco seguro a los 5 minutos de la película que eligieron. Porque no es ni la escena de la cancha, ni la escena esta que estábamos hablando de la pasión,
ni la escena de la indagatoria, ni la escena de la jaula, ni la de la despedida en el tren. Es una escena que está Rago, el viudo, en Constitución mirando. Y pasa Darín y dice, ¿qué hace acá? No, los lunes y los miércoles vengo acá, los martes y los jueves. El tipo sigue mirando porque lo quiere. Y Darín se queda que no lo puede creer. Y la escena siguiente es en el juzgado, entra Darín a la mañana a la oficina de Soledad Villamil y le dice, necesito hablar con usted. Ayer me pasó algo y yo dije, necesito hablar con usted. Y Soledad, insisto, bueno, Irene piensa, uy, este se me va a declarar. Entonces dice, cierre la puerta. Y va a cerrar y entra Franchella. Y le dice, no, ahora no puedo. No, me mandó a llamar Benjamín. Eran casi todos estadounidenses los que estaban ahí. California, no tienen ni idea de la Argentina, de un juzgado criminal en los años 70, de una estación de tren. Y las caras, yo me puse a ver las caras, entendían todo. Porque, insisto, me parece que vos tenés que contar tu mundito. Si tu mundito es una cosa así general, está bien también. No digo que no se pueda hacer. Pero el mío es eso. Vamos allá atrás. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Hola. Tenemos dos preguntas más, esta y una acá. Decía, está cada vez más cerca la posibilidad de que los clubes argentinos puedan convertirse en sociedades deportivas. ¿Qué opinás acerca de esto? Bueno, el presidente sigue presionando en que los clubes puedan avanzar en figura. ¿Qué te parece a vos? Y entendiendo también por ahí el contexto económico que atraviesan muchísimos clubes independientes, San Lorenzo otro. ¿Vos sos San Lorenzo? Sí. Vivimos inhibidos. Mira, yo me encuentro en una posición incómoda que es la siguiente. A mí no me interesan la SAD y me gusta que los clubes sean clubes. Yo soy socio independiente, me gusta pagar mi cuota, me gusta ir a la cancha, me gusta votar en las elecciones y siento que una sociedad anónima sería perder el control del club. Entonces, vos me escuchás hasta ahí y claramente no estoy de acuerdo con las sociedades anónimas deportivas. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con lo que pasa hoy. Que el AFA es un descontrol, iba a decir una barbaridad que en esta alta casa de estudios no corresponde. Un descontrol. Me parece que la organización de los torneos es cualquier cosa, los arbitrajes los padezco todos los domingos. Otra cosa, es muy difícil recuperar el control honesto de un club, te lo digo por el mío. O sea, yo como socio, ¿cómo hago? O sea, esto mismo que te digo de la SAD, te lo digo en relación a la organización actual que tienen los clubes. ¿Cómo hace la gente de bien para recuperar el control de los clubes? Por detrás de... O sea, no me quiero comer el eslogan con el que estoy de acuerdo, pero no con quienes lo defienden el eslogan. No sé si me entendés. O sea, yo con el Chiquitapia no quiero estar a menos de 50 kilómetros. Ahora, ¿con la presión del gobierno? No, por favor. Como por ejemplo Riestra. Y además hay equipos que ya funcionan como tales, pero, o sea... Yo sigo confiando en una solución social para los clubes, pero en este momento no aparece. No sé si te he contestado. Yo el año pasado leí El Rulo y la Muerte y por el chaval nadie da 2 mangos para estudiar realismo mágico para la secundaria. Y quería preguntarte capaz qué le encontrás vos de realismo y de magia por conceptos separados. Tanto capaz a los personajes como a las historias, o sea, cuánto realismo, dónde sentís que está la realidad y la magia en un muchacho que se despierta de la siesta a jugar penales con la muerte.
Bueno, en realidad es una buena elección la que hiciste en cuanto a son uno de mis poquísimos cuentos fantásticos, que es un género que a mí me gusta mucho leer. No sé, me encanta leer a Stephen King. Yo digo esto en letras y me odian, pero me encanta Stephen King, pero no se me da el fantástico. En general se me da más el realismo cotidiano, si tuviera que... pero sí donde está ese salto, o sea, son dos cuentos donde claramente... En Lo raro empezó después, se me ocurre, es otro cuento que parece aludir a otro salto a lo sobrenatural. Y casi que La multiplicación de Elenita es un cuento no futbolero que también podría ir por el mismo lado, pero nada, son re poquitos. Pero como te digo, es un género que me gusta mucho leer. Cortázar, por ejemplo, su paso al fantástico me gusta mucho. Sí. Eduardo, pues, he escuchado a Alejandro Apo con cuentos de fútbol y he leído varios libros y ahora en Deporte B generalmente te miro y te escucho atentamente. Y yo digo, este tipo algo de fútbol ha mamado de chico porque interpreta los cuentos y los escribe de una manera como si fuera futbolista. Y mi pregunta es esa. ¿Qué relación tuviste con el fútbol de chico, de adolescente? Y otra, y problemática. ¿Por qué te enamoraste de Independiente? ¿En qué época te enamoraste de Independiente? Mira, en realidad me enamoré de Independiente por mi papá. O sea, aunque Independiente no hubiera ganado 4 Libertadores consecutivas, cuando yo tenía 5, 6, 7 y 8, aunque no hubiera tenido a Bocchini, Bertoni, a Pavoni, aunque no lo hubiera dirigido Pastoriza, sería igual de Independiente. O sea, no hay ninguna virtud en que yo sea Independiente. ¿Me entienden? O sea, si mi papá me hubiera dicho, somos de Saturno, yo era de Saturno. Amo Independiente, pero... ¿Y en esa época de tu adolescencia Independiente era genial. Ahora, en relación a tu otra pregunta, yo aprendí a jugar al fútbol con mi papá. Cuando murió mi papá, yo tenía 10, fue importantísimo saber jugar al fútbol. Porque yo era un pibe, era el menor de los hermanos, muy de mi casa, muy de lectura, y entonces poder salir al barrio jugando al fútbol no era lo mismo que salir al barrio. Entonces, si me pude hacer amigo de mis amigos y enemigo de mis enemigos, fue por jugar al fútbol. Nunca jugué profesionalmente, pero ahora tengo 56, voy al gimnasio 3 veces por semana, salgo a correr 3 veces por semana para poder jugar 60 minutos. Mal, pero jugar 60 minutos. De 5, ¿Vieron Redondo? Bueno, no. Una especie de yunta en su peor momento. La última. Bueno, la última te la hago yo, gracias. No hay más. Siempre cuando te sigo en los vivos de Instagram, te digo que te ponen de dónde sos, yo te digo de O'Connor. Ay, no te leo, capaz. Por supuesto, pero a mí me marcó mucho ese O'Connor porque cuando yo vi la película, La Odisea de los Giles. sí, y cuando leo La Noche de la Usina, me hacen leer La gente de los pueblos. Yo viajo por los pueblos y estuve por toda la zona de General Villegas, entonces ellos me piden que lea el libro, me preguntan si vi la película, les dije que sí, ubicada en Ruiz, en Alsina, y cuando yo leo el libro y veo que describís con tanta precisión esos pueblos de Villegas, hoy hablabas del mundo chiquito de Castelar, y yo te pregunto, ¿cómo conocías el mundo chiquito de Villegas? Porque te manejaste... Mira, Castelar
es Gran Buenos Aires, pero espera, mi Castelar es el Castelar de los años 70. En teléfono. Entonces, y ese Castelar, aunque está a 30 kilómetros del Congreso, se parece mucho más a Luján. No, es mucho más chico que Luján. Se parece más de Suipacha para afuera, si querés, que de Morón para adentro. Y vos sabés que vos generás un conflicto en esos pueblos, porque ellos dicen, Santa Eleodora Es que todo lo... No, explícale, todo lo demás... Yo ese pueblo lo inventé para mi segunda novela que se llama Arauz y la verdad. Y lo inventé porque como a mí me gusta mucho ir a la montaña, viste, uno va por ahí, digamos, cruza Buenos Aires, la cruza por ahí arriba, por Villegas, por ahí, para ir al sur de San Luis, etc. Entonces, lo ubiqué ahí y fue un pueblo que creé determinados personajes. En general, cuando terminas un libro, extrañas a los personajes que creaste. ¿Viste cómo te pasa cuando lees que a lo mejor decís, uy, me quedo... Pero imagínate que tuviste 1 año y pico con esa gente. Pero por eso, imagínate vos el tiempo que tardás en escribir. Entonces dije, me quedé tan prendado de esos personajes y había como un montón de cosas no dichas de esos personajes que dije, algún día voy a volver a este pueblo y a estos personajes. Por eso con La noche de la usina volví a unos años antes. Pero todavía hoy en Castelar, con el que no te conoces, hay uno con el que te conoce que lo conoce. O sea, estás a 2 grados de todo el mundo. Y es verdad, lo de Arauz Y entonces por... ¿Del lado de Rivadavia? ¿Castelar? Castelar a 2 cuadras de la barrera de Zapiola, me quedo. Ahora vivo cerca de ahí, pero antes de más del lado de Morón. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Pero recuerdo que vamos a hacer entrega de agradecimientos, Eduardo, Jaime. Visitante ilustre, este es el reconocimiento de la Universidad Nacional de Luján, de mano del rector. La resolución, Gracias. Gracias, Walter. No sé si por ahí lo tenés, pero esto es una copia del acta de aprobación de tu tesis, firmada por Nora Pagano, Jaime Peire y María Inés Barbero, cuya calificación fue 10. Si alguien pone en duda que me recibí de licenciado, ¿cómo me hicieron sudar esa defensa? Es que empezar de esa manera, para cometer el primer error, empecemos por el final. Yo me reía porque te conocía, pero los otros 2 se agarraban la cabeza. Bueno, igual te pusieron 10. Jaime, quédate por favor allí. Y para Eduardo, son libros editados por Edurno, la editorial de la Universidad Nacional de Luján. Le hacemos entrega entonces. Un poco de historia de la universidad. Qué arriba. Guerra y gobierno local en el espacio, compilado por Barral y por Fradkin. En el espacio rioplatense. Mira. Esas cosas que se saben de Tabosi. Memorias de su cierre y de su Universidad Nacional de Luján. Memorias de su cierre y su refundación, lo que charlábamos. De Enrique Flies. Flies, el extractor. Muchas gracias. Para que lo lleve y lo tenga aquí seguramente firmado por Eduardo. Este libro es el que nos pediste, no, un obsequio para el profesor. Muchas gracias. Y para el agradecimiento por la intervención y para que Eduardo te lo firme. Muchas gracias. Y por supuesto... Lo lamento enormemente. Y por supuesto, mira,
existen. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.